Recuerda que la bondad siempre es recompensada. Las sonrisas rinden dividendo. Diviértete. Descubre tu fuerza interior. Sé sincero. Conserva la fe. Concentra tus pensamientos en las cosas que te faltan. Descubre que el mejor tesoro de la vida es la gente y que la mejor de todas las riquezas es la felicidad. Lleva un diario que describa cómo te esforzaste y lo demás vendrá por añadidura. Qué lindo. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Entrando en nuestro año número 21, ininterrumpidamente ya a principios del próximo 2021, que está muy cerca por llegar, tenemos el privilegio de tener una directa amiga y una extraordinaria profesional, un ser humano impecable, muy sincera, muy franca, goza de nuestra simpatía desde el primer momento que hemos tenido el privilegio de que periódicamente de los 21 años, ella no puede haber estado todo el tiempo, porque hace 21 años ella no era ginecóloga, pero tiene más de 10 años que periódicamente tenemos el honor de tenerla. Todo el mundo sabe que me refiero a la doctora Iris Martínez, que muchas de sus fans siguen este programa cuando ella lo sube a WhatsApp. Y en el canal, pues se sube este programa a partir de las 2 de la tarde para que toda la fanática en el canal de AME 47 puedan disfrutar de la doctora Iris Martínez. Periódicamente, desde el inicio de la pandemia, hacemos una introducción en el cual avanzamos y criticamos la forma en que está procediendo el pueblo dominicano en su gran mayoría, la gran mayoría que no ha perdido un ser humano, que no está respetando el distanciamiento, el uso adecuado de mascarillas y de prevención, que es lo único que tiene validez en el tratamiento del SARS-CoV-2. Si bien es cierto que ya la vacuna de Moderna, Pfizer y sobre todo la de AstraZeneca, que proviene del resfriado común de un chimpancé, ese es el origen de la vacuna que va a crear el anticuerpo en el ser humano y el cual ya está suscrito en República Dominicana con 5 millones de dosis para los dominicanos gratuitamente, ya fue aprobado en el Senado, pero esta vacuna todavía le falta la aprobación de la FDA y le falta todavía qué efectos secundarios produce la vacuna. No es como la gente cree que del día 12. El presidente Trump lo quería hacer desde el punto de vista político para dar un golpe de efecto antes de abandonar el poder en el 20 de enero. Pero desgraciadamente la FDA es muy cuidadosa, es el organismo más importante del mundo y hasta que no esté bien claro si produce efectos secundarios en casi 6.000 millones de personas que se va a vacunar, esto se va a hacer con mucha precaución. Yo conozco a la FDA, soy formado en los Estados Unidos y tengo mucha fe y confianza. Cuando eso sea aprobado, el primero que se la va a poner soy yo. Hay mucha gente que no se la quiere poner, un disparate. Si es aprobada por la FDA, esa vacuna puede tener ningún efecto adverso que pueda ser peligroso para la humanidad. Hacemos esta salvedad porque la semana próxima vamos a tocar el tema de las vacunas, ya lo tratamos en un programa que fuimos invitados recientemente y quiero que para mi público hacerlo. Sin embargo, Iris Martínez trae un tema muy de actualidad, su experiencia del COVID y el embarazo. Enorme cantidad de personas que están embarazadas, algunas, incluso hay una paciente mía que ella atiende de origen venezolano, que pudiera haber tenido la afección. ¿Cuál es el manejo y cómo se ha desenvuelto la doctora Iris Martínez con esta pandemia y todo lo que significa el peligro y la rigurosidad que hay que tener en una mujer que entra en su etapa final de embarazo, séptimo, octavo y noveno mes? Y vamos a conocer sus experiencias inmediatamente después de esta pequeña pausa. Saludamos con todo nuestro cariño a la doctora Iris Martínez, con distanciamiento social, uso de mascarilla. Doctora, ¿cuál ha sido su experiencia con el SARS-CoV-2 y sus pacientes? Usted es una mujer muy rigurosa en sus actuaciones profesionales y me imagino que usted ha tenido, ¿qué hay de COVID y qué riesgo tiene una mujer embarazada que pues, dé positivo al SARS-CoV-2? Realmente no se ha demostrado que durante el embarazo una paciente sea infectado afecte al bebé. Eso por lo menos una tranquilidad en ese... O sea, no afecta al bebé. Al bebé no. Pero el mecanismo inmunológico de la embarazada está reducido. Sí. ¿Cuáles son los problemas de paciente embarazada con COVID? Bueno, el riesgo de la neumonía, de todas las complicaciones del estado comatoso, todo lo que es
inmunológicamente, la destrucción de las células de los neumocitos y todo eso, lo mismo. El peligro de la tromboembolia. Todo lo mismo que a cualquiera le puede suceder, el mismo riesgo, ahora agregado la morbilidad del embarazo más el bebé. ¿Por qué? Porque ella no va a fallecer o no se va a complicar por el COVID, sino es por las repercusiones y las complicaciones que tiene el COVID, ¿verdad? Por la neumonía, por todo lo demás, porque así mismo como hay algunos pacientes, algunos infectados, que ni siquiera son asintomáticos, ni siquiera tienen ningún síntoma, así hay otros que se complican y como hemos visto, que si la neumonía, que si la destrucción, que si a nivel intestinal y la deshidratación severa y todo eso. Entonces, que ya hemos hablado, ¿verdad? Tenemos 4 meses ya con la pandemia. 9 meses. Tenemos 9 meses. Desde marzo. Bueno, sí, desde marzo. Ya la pandemia va a cumplir un año el próximo padre. mes. ¿Y dónde yo vivo? Para que sepa. Entonces, la cuestión es que, como le digo, ¿qué sucede con lo de esto del COVID y las embarazadas? El bebé está en su casita, ahí dentro de la barriga, envuelto en su líquido amniótico, cubierto por sus membranas. Se ha comprobado que no penetra. No penetra la barrera, no atraviesa la barrera. Muy buena noticia. Placentaria, no se ha identificado en el líquido amniótico, ni en la leche materna, la presencia del virus en pacientes infectadas. ¿Cuándo puede el bebé correr riesgo? O los casos de infecciones del SARS-2 y el embarazo o el bebé ya después postnatal. ¿Por qué? Porque no toman las medidas de cuidado. La paciente está infectada y no toma las medidas de cuidado distanciamiento no va a tener con su bebé, pero sí por lo menos las mascarillas, la higiene, el toque y todo eso. Entonces, esos son los bebés que se han infectado, pero que no se ha demostrado, ejemplo, pacientes durante el embarazo, no ha habido ningún caso que se haya identificado de alguna malformación o algún trastorno del bebé, el bebé per se. Ahora bien, sí podemos, ejemplo, amenaza de parto prematuro, una paciente con un proceso... En la medida que el embarazo es más joven, es más peligroso. Usted sabe que en el primer trimestre, nosotros estamos en formación. Es todo lo que es reproducción celular. No ha habido reportes de malformación. No, hasta ahora no. Hasta ahora, gracias a Dios, a nivel mundial. No. Porque usted es una mujer muy actualizada. Sí. No, yo sigo mucho y sobre todo sigo mucho las estadísticas de China. Sí. ¿Sabes? Porque allá fue donde todo inició. Entonces, sí, ya, exacto. Entonces, sí, he visto mucho incremento en lo que fue la incidencia de los divorcios, porque como no solamente las embarazadas, yo soy el médico de cabecera y también psicológicamente, emocionalmente, a la pandemia ha afectado a muchas familias, ¿cierto? Con pérdidas o con separaciones, y tengo siempre que también orientarlas un poquito. Y sí ha hecho estragos en familias a nivel mundial, y nosotros no estamos exentos. Muchas parejas dominicanas se han separado ahora durante la pandemia. La convivencia directa es muy difícil, porque cuando usted sale para su trabajo y la pareja sale por su lado, pues hay una etapa de contacto fuera del ambiente familiar, pero tan pronto, sobre todo los primeros meses que fue un confinamiento total, y mucho estoy totalmente de estrés, acuerdo. muchos nervios. Mucha desavenencia, porque la convivencia permanente afecta mucho a una relación de pareja, porque el ser humano no está preparado, 2 personas completamente diferentes, para vivir 24 horas. Cada quien necesita su espacio. Así la mujer que no respeta el espacio de la pareja no va a tener... Y no estamos acostumbrados. Y viceversa también. Y no estamos acostumbrados. En nuestra rutina todo se descontroló. Es una especie de hastío que llega en determinado momento. Doctora, cuando una joven sale embarazada, ya en esta época de pandemia, que usted ha tenido muchos casos en eso,
hay escritos acerca de la posibilidad de una mujer positiva con el SARS-CoV-2 que salga embarazada de malformaciones congénitas, de amenaza de aborto en los primeros 3 meses. Es lo que le digo, no se ha identificado. Ahora bien, ya durante la trayectoria, si la paciente se complica si hay mayor incidencia, ejemplo de amenaza de parto prematuro o desembarazó un poquito antes de tiempo. El COVID no es indicativo de cesárea. Ahora bien, si la paciente está estable, si la paciente no está estable, pues entonces si tenemos que desembarazarla sería vía alta. Hay muchos protocolos, el Ministerio de Salud tiene su protocolo y la Sociedad de Ginecología Obstetricia también dio los protocolos que debemos de seguir. En el caso nuestro, la Sociedad Dominicana de Gastroenterología ha reconocido el informe mundial, el warning, la alerta mundial que han dado de que el SARS-CoV tiene manifestaciones gastrointestinales y que afecta a la célula hepática. Que sí. O sea que puede producir una hepatitis y puede producir problemas muy serios desde el punto de vista gastrointestinal. Sí. O sea, destruye también las células intestinales no sé si he visto del intestino delgado. Hay casos reportados por la Sociedad de Ginecología de personas embarazadas, de mujeres embarazadas que hayan tenido que caer en cuidado intensivo, intubación. No tengo conocimiento. ¿Usted sabe algo de eso? Embarazadas no tengo. Ni decesos de embarazadas en Dominicana no hay reportados. No sigo esa parte. No, yo no tengo información de ningún caso y lo están reportando. Es una buena noticia saber. Sí, claro. Sucede que las embarazadas, como tienen que estar con vitaminas, y se están protegiendo mucho, Ahora bien, que sí me preocupa y me llama mucho la atención. Estaban en el grupo de riesgo, doctor. Claro. Los hipertensos, los mayores de edad. Una preeclampsia. Pero ya le están obligando a trabajar en muchas instituciones, sobre todo compañías privadas y instituciones privadas. ¿A qué asisten? ¿Y son de alto riesgo? Sí, son de alto riesgo. Sí, porque mire, yo he tenido algunas como 3 o 4 pacientes, claro, gracias a Dios han sido de los síntomas más leves que la falta de olfato, tal vez una fiebrecita. ¿No son positivas? Sí, han sido positivas, sí, han sido positivas y gracias a Dios se han negativizado y hemos culminado. ¿Con pocas complicaciones? No, ninguna complicación, su embarazo normal, siguió normal, solamente el aislamiento por 15 días, tratarla para la sintomatología, su vitamina C, su paracetamol, exacto, y ya se han negativizado y las he desembarazado sin ninguna eventualidad. Hay estudios, doctora, de que todos esos disparates hay gente que comenzó a tomar ivermectina, que es un antiparasitario. Cierto, a mí yo considero que no es necesario si no es prescrito por un especialista. Acabaron con la ivermectina en este país, y la hidroxicloroquina. Por ejemplo, y eran más los efectos secundarios, doctor, porque te da mareo, le baja la presión. ¿Qué pasa en la embarazada y el uso de hidroxicloroquina? ¿Qué dicen ustedes de ese trabajo? Ya gracias a Dios ya está desechada. Doctor. Sí, Pero la gente sigue con la ivermectina. Sí, y tampoco yo la recomiendo. Yo, en tal caso, yo le pongo solamente paracetamol, la acitromicina, en tal caso, acitromicina y la vitamina C. ¿Anticoagulantes en la embarazada? Su jarabe descongestionante. Cuando el número D está muy elevado, no usan Es que ya cuando llegan a un nivel así, que ya son muy sintomáticas, entonces ya yo la mando donde el neumólogo o el infectólogo. Correcto. Exacto. No ha habido los casos, pero yo realmente no he tenido esa experiencia. Correcto. Sí, el manejo lo conozco porque siempre me mantengo, aunque ya cada vez son menos las publicaciones, ¿cierto? Sí. Que hay. Era una telenovela diaria. Antes. Sí, antes era, y ya los casos, ¿sabe qué? Yo estuve leyendo, ¿sabe cuántos casos tenemos actualmente ya en nuestro país? Reportados, 52,000. Sí.
¿Y sabes cuántas muertes llevamos? 2.300. Cuando en marzo dijeron que podía haber cerca de 3.000 muertos, la gente se rieron de los médicos. Aquí, cuando habían 10 muertos en noviembre, Sí. en febrero, marzo, a marzo, a principio de la pandemia, cuando murió el coronel Khalil H., la diseñadora, que eran casos muy esporádicos. Mira, para diciembre podemos tener más de 2.000 casos, y la gente se rió y creyó que eso era una utopía. Y el mal manejo que está teniendo y el falta de respeto que está teniendo la población joven, sobre todo, de no tener un distanciamiento social, de pedir, aquí hay un líder político que fue presidente de la República que no se hubiera atrevido a sugerir, como ha sugerido públicamente, que se quite el toque de queda. Así con el toque de queda tenemos una falta de distanciamiento, o sea, aquí quitan el toque de queda. Y que vamos a aumentar los casos ahora, claro, doctor. Y el repunte de República Dominicana aquí no está preparado para un caos total. Entonces, caminar hacia eso con un diciembre contaminado sería altamente peligroso para la población. Así como usted decía que ha habido muchos divorcios, pero también esa unidad de parejas, de no solamente verse la cara mucho entre ellos, porque hubo una época de confinamiento total, a finales de junio, julio, etcétera, de que el toque de queda era prácticamente la gente no salía, nada más supermercado, pero ya no hay ningún respeto. Eso también conllevó a un aumento de embarazos, ese contacto total. No, una disminución. ¿Ah, disminución? Porque hubo mucha disminución porque muchas parejas no se veían. Y los ejemplos, los novios que estaban en casas separadas. Hubo mucha disminución incluso de infecciones vaginales. Y relaciones, las relaciones extramaritales disminuyeron también, me imagino. No, eso claro. Estaba ausente porque no había muchos lugares ni... No hay peligro, y un peligro enorme, ¿verdad? ¿Qué, doctor? Sí, pero es verdad, es verdad. Sí. Hubo disminución de todos los productos de infecciones vaginales, de antibióticos para enfermedades de transmisión sexual, y yo lo investigué con los laboratorios. Los moteles estaban cerrados. Sí, es lo que le digo. Hubo una disminución de los embarazos. Actualmente yo tengo solamente como algunas 20 embarazadas, 15 embarazadas. Que no es normal. No es normal. Yo siempre tengo 35 en adelante. Sí. Y ahora mismo yo tengo solamente como, porque yo misma, a mí me contactaron, no puedo decirle que no, muchas pacientes queriendo quedar embarazadas, de que aprovechando que no estaban, que estaban en la casa, que no la tenían que obligar a trabajar, como estábamos así, y querían aprovechar esa temporada, y yo le decía, pero es que no sabemos la consecuencia. Y no sabemos tampoco... ejemplo, si tenemos que hacerte una sonografía, no todo está funcionando de la manera adecuada, entonces no sabemos cuándo, a qué hora, dónde te podemos hacer una sonografía, dónde te podemos hacer unos análisis. No estaban todos esos recursos tan asequibles y por eso yo los postergué. A mis pacientes le hice conciencia de que no quedarán embarazadas en esta temporada. Encantado, doctora, de esta primera parte tan interesante, un diálogo que hacía mucho tiempo no teníamos el privilegio de tener con la doctora Iris Martínez, de actualizarnos. No habíamos hablado con un ginecólogo públicamente y no sabíamos cuál era la posición de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, a la cual ella mantiene un contacto directo. Yo di testimonio de cuál es la posición de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología y la advertencia de que muchos COVID comienzan con trastornos digestivos, con diarrea sobre todas las cosas, con la anosmia que ella desplegó en caso de las embarazadas, que puede ser la anosmia, falta de olfato y la falta del gusto es uno de los síntomas importantes en la mayoría de los COVID asintomáticos, con una fiebre leve y una pérdida total del olfato y del gusto es uno de los signos importantes de que se debe evaluar ese paciente y hacerle la prueba. Agradecer a la doctora Iris Martínez este tema tan novedoso para la población, no había sido tratado en nuestro espacio. Vamos a una pequeña pausa y venimos con las conclusiones de las recomendaciones que ella hace para las mujeres que ya están embarazadas y pueden tener el riesgo de contraer la afección en esta ola de falta de respeto, distanciamiento y el uso adecuado de mascarillas que tiene el pueblo dominicano en la clase joven sobre toda forma que estamos actuando en una forma muy insensata y en peligro sobre todo del adulto mayor, de los inmunocomprometidos y de las personas que tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad y caer en complicaciones graves. Volvemos enseguida.
Finalmente, agradecer a la doctora Iris Martínez por este coloquial diálogo de orientación en una forma relajada, sin ningún tipo de asustar a la población, sino de medidas de prevención. Yo quisiera, finalmente, doctora, ¿qué recomendaciones le da a usted a una mujer que esté en el trayecto de su embarazo para tratar de evitar por todos los medios una contaminación? El aislamiento, su mascarilla, la higiene, por favor, lavarse las manos, no es manita limpia y alcohol, no. El agua y el jabón son esenciales. El distanciamiento, cero visitas, no estar en contacto, aunque sea tu mamá y ella esté bien. Mantente, cuídate tú y cuida a tu bebé que no tiene ninguna defensa. Y a nuestras autoridades, por favor, retomar la incapacidad a las embarazadas, incluirlas nuevamente y que se cumpla entre el grupo de riesgo. Que puedan quedarse en casa. Por favor, sí. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, Iris, por esta visita que esperamos hacerla en las próximas semanas para seguirle dando seguimiento a orientar a la población desde el punto de vista de ginecología y obstetricia. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga. Y recuerden, la vida consiste no en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene.